Bienvenido al podcast El Camino del Hombre Disruptivo. En este podcast vamos a hablar de propósito, masculinidad, hábitos, relaciones y por supuesto, la mejora constante. Todo lo que necesitamos como hombres para convertirnos en nuestra mejor versión y crear la vida que queremos. Soy Dante García y te invito a que me acompañes en este proceso para que, tanto tú como yo, mejoremos constantemente y dominemos nuestro camino. Ponte cómodo y empecemos. ¿Te has preguntado si los días difíciles tienen alguna utilidad? ¿Acaso tienen algún propósito? ¿Si sirven para algo? Por más control sobre tus emociones que tengas, por más maestría que hayas desarrollado sobre ti mismo, los días difíciles donde quieres mandar todo al diablo e irte a dormir o tranquilizarte o relajarte viendo algo en la televisión o con internet o contenido explícito o con un videojuego, van a abundar. Ese tipo de días nunca van a faltar. Siempre he creído que la vida no te pone pruebas que no seas capaz de superar. Y esa es la clave. Los días difíciles están allí para fortalecerte, no para destruirte. Recuerda que el hierro no se funde para hacerlo más débil, se funde para convertirlo en acero. Es un error tremendo creer que si sigues tu camino, que si trabajas constantemente en tus metas, en mejorarte día tras día y dar todo de ti, nunca vas a tener días malos. De hecho, vas a tener más días de ese tipo. ¿Y sabes por qué? Porque, al contrario de muchos allá afuera, tú te estás moviendo, estás saliendo de tu zona de confort continuamente y enfrentando retos todos los días. Mientras que la gran mayoría de personas viven dormidas en una hipnosis colectiva, esperando que alguien más les resuelva la vida o los estimule para recién hacer algo con sus vidas. Y cuando vives dormido, es obvio que tus días van a ser digamos, normales. Pero tú y yo estamos de acuerdo en que no queremos tan solo días normales, días que pasan sin más, que no suman, que solo representan un desperdicio de horas. La verdad es que habrá días en los que nada te fluya, en que las ideas no fluyan, en que la inspiración no fluya, en que la creatividad no fluya. Es más, vas a sentir que el entusiasmo tampoco fluye. Sentirás que todo te abandona, incluso la esperanza. ¿Y sabes qué puedes hacer en esos momentos? ¿Sabes lo que hace un hombre fuerte, mental, física y espiritualmente? Simplemente se repite. Debo seguir adelante. Siempre sigo adelante. Pero, ¿qué es lo que hace la gran mayoría cuando tiene un mal día? Pues intenta huir de ese problema. Se enchufa a Netflix y pasa las siguientes horas escondiéndose de ese problema. O prende su consola de videojuegos y pasa las siguientes 3 o 4 horas jugando sin parar, huyendo de algo. O lo que es peor, muchos se desquitan con su familia, con su pareja, con sus hijos si los tienen, y cualquier otra persona que infortunada e inocentemente se atraviesa en su camino. Y no te voy a mentir, no es fácil. A momentos, seguir adelante, siempre seguir adelante, apesta. Es terrible decirte que siempre debes seguir adelante, que no puedes darte el lujo de rendirte, que ahora no es el momento. Realmente apesta. Pero, ¿qué otras opciones tienes? ¿Darte por vencido? Puedes hacerlo, y más temprano que tarde regodearte en el conformismo, creyendo que has dado lo mejor de ti cuando en el fondo sientes que pudiste haber hecho más, que pudiste haber dado más. La forma en cómo respondes ante lo que te pasa determina cuán lejos llegarás en la vida, y la mayoría de personas no responden ante la vida, simplemente reaccionan. Cuando algo te sucede, siempre tienes la posibilidad de elegir cómo responder ante ello, y lo haces o de forma constructiva o de forma limitante. Al final, la última palabra, la última acción, siempre la tienes tú. Puede que te pasen cosas que no sean tu culpa o tu entera responsabilidad, pero el poder para determinar cómo vas a responder ante ello, nunca lo pierdes. Cuando reaccionas ante lo malo que te pasa, enojándote, mostrándote furioso, maldiciendo y tratando mal a todos, no solo no estás solucionando nada, sino que estás empeorando tu situación, estás creando más problemas, estás construyendo muros a tu alrededor que te impiden ver la salida. Entonces, ¿para qué te sirven los días difíciles?
para forjarte. Así de simple. La fuerza de un barco no se mide en la paz, en la tranquilidad de las aguas del océano. En un día lleno de sol y con vientos agradables a tu rostro, tu fuerza, tu coraje, tu valor, tu valentía se miden en la tempestad, cuando las cosas están aparentemente en tu contra y nadie más cree en tu sueño, nadie más cree en ti, nadie más que tú. Estoy seguro que si cierras los ojos por un momento y recuerdas el último momento duro o la última crisis que tuviste, recuerdas también que esa situación te ayudó a fortalecerte, a madurar, que te dejó grandes enseñanzas, que te ayudó a convertirte en la persona que eres hoy, en el hombre que eres hoy y que seguramente serás mañana. Entonces, ¿para qué diablos sirven los días difíciles? Para que cierres el puño fuerte. Fuerte, 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 bien fuerte y te digas a ti mismo, debo seguir adelante. Siempre sigo adelante. Es innegable darnos cuenta que hay un elemento de sacrificio en la maduración de un hombre, y ese sacrificio proviene de dejar la comodidad, de dejar la falta de responsabilidad y la protección de la niñez por una realidad diferente. ¿Y por qué diablos haríamos eso? Si es mucho más fácil dejarse caer en la tentación del placer inmediato, si es fácil culpar a los demás, si es mucho, mucho más fácil esperar que los demás nos protejan, nos solventen, que los demás cuiden de nosotros. Porque te va a suceder, lo quieras o no, lo esperes o no. Claro, puedes elegir hacerlo y pasar por este proceso de forma consciente, o puedes dejar que te tome desprevenido cuando tienes 30 años o peor cuando tienes 40. Y cuando ese día llega, todo empieza a verse mal, todo se vuelve de pronto, de repente, muy difícil. Es cada vez más común, como los hombres de hoy posponen la madurez y lo hacen porque no sufren una sanción o una consecuencia inmediata, pero sucede que los efectos de no convertirte en un hombre y seguir siendo un niño en cuerpo de adulto se van acumulando. Pero no se acumulan durante toda tu vida. Un día, sin pensarlo, sin esperarlo, explota y te golpea entre ceja y ceja. Cuando tienes 20 o 25 años, un poco más, un poco menos, puedes ser un idiota, no tener tu futuro con claridad, puedes perder el tiempo. ¿Y sabes qué? No hay mayor problema. La gente no te juzga duramente. Te dicen cosas como que aún eres joven, que no tienes la experiencia suficiente, que ya vas a aprender, que aún no conoces la vida, que eres joven, que no hay problema, que ya tienes tiempo para pensarlo. Y lo hacen de esta forma porque implícitamente creemos que a esa edad estamos llenos de potencial, de posibilidades, que las oportunidades están por llegar a nuestra vida. Pero, el gran pero, se da cuando ya tienes 30 años o más y la gente ya no está tan emocionada por tu falta de iniciativa, porque estás perdiendo el tiempo, por haber pasado los últimos años sin un rumbo aparente y aparentemente no tener ahora, ni siquiera ahora, claro tu futuro. A los 20, no pasa nada si eres un pedazo de inútil, porque aún tienes derecho a hacerlo. Es normal, no tienes experiencia y no sabes hacer nada realmente útil, pero estás lleno de potencial. Nadie sabe todavía en lo que podrías llegar a convertirte. Para el mundo, eres una pieza de arcilla llena de posibilidades. Aún no eres nada, pero podrías convertirte en algo grandioso, en algo majestuoso. Eres potencial en estado puro. Conforme te acercas y sobrepasas los 30, y si sigues igual que en tus 20s, empiezas a sentirte ansioso y a tener buenas razones para estarlo. De pronto, la gente empieza a verte con mala cara, y no te lo dirán abiertamente, pero en sus mentes surgen preguntas como ¿qué demonios ha estado haciendo este tipo durante tantos años? Y podrías responder, pero oye, sigo siendo el mismo, sigo siendo el buen tipo que conociste cuando tenías 22. Sí, pero ahora ya tienes 30, incluso más. Ya no eres una pieza nueva esperando convertirte en algo maravilloso. Tu potencial empieza a desperdiciarse, empieza a pudrirse. Ya deberías estar encaminado o al menos empezando ese camino. Y sí, duele aceptarlo. Cada año que pasas sin tomar el control de tu vida, sin tomar la responsabilidad de tus resultados, sin darte cuenta que aquello que estás evitando, aquellos días difíciles, aquella incomodidad, aquel dolor realmente podría forjarte
creyendo que aún hay tiempo y que eres joven, en realidad te hace más débil. Y tu agilidad mental ya no es la misma, tus capacidades físicas van decayendo. Todo en tu vida, todo ese potencial que creías tener, se va extinguiendo. Y no te estoy diciendo que envejecer te vuelve un completo inútil. De hecho, envejecer te puede hacer más sabio, más experimentado, siempre y cuando, escúchame bien, siempre y cuando hayas empezado a una temprana edad a explotar ese potencial, a una edad prudente. El problema es que la mayoría de los hombres de hoy son simples niños que esperan que mamá y papá sigan resolviendo sus problemas, preparando su comida, tendiendo su cama y limpiándoles la nariz. Pero un día te das cuenta que eres un niño que envejeció, que nunca se convirtió en nada de lo que esperaba, que nunca quiso madurar, que nunca quiso convertirse en un verdadero hombre, que nunca quiso renunciar a ser niño, que nunca supo tomar responsabilidad. Y ese día cuando llega, nada sabe, huele o se ve bien. Nada. Y arrepentimiento es quizá lo único que sentirás, pero el arrepentimiento no resuelve nada, no regresa el tiempo, no deshace las decisiones mal tomadas, no corrige las acciones no tomadas o acciones incorrectas. Es tortura en estado puro. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer? Darte cuenta que el dolor, que la incomodidad, que los días difíciles no van a terminar, pero solo tendrán sentido cuando defines qué es lo que quieres, cuando empiezas a moverte hacia eso que quieres. Así que no esperes que el futuro venga a decirte que estás arruinado. Bien dicen que la mejor medicina es y siempre será la prevención, y que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, y el segundo mejor momento es ahora.